Eduardo Andino, periodista deportivo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido a Visionarias. Hola, queridas Danet, un gusto estar junto a ustedes y pues aquí, como tú decías, y para terminar de forma mucho más alegre, o empezar más bien el día de forma mucho más alegre y terminar tu prestigioso programa de la mejor manera con la clasificación de la selección ecuatoriana de fútbol. Gracias. Bueno, pues sí, es una alegría, es en medio de todo, toda esta oscuridad, es una pequeña luz o una gran luz para el pueblo ecuatoriano el poder tener esta oportunidad de vivir, de vibrar nuevamente en un mundial, desde Qatar 2022. Pero cuéntanos el análisis. Finalmente perdimos ese partido 3-1, nunca le habíamos ganado a Paraguay en su cancha y la historia no cambió. Volvimos a perder en esa cancha, pero ¿cómo viste el desempeño de nuestros jugadores? Bueno, yo creo que hay que hacer, podríamos hacer dos análisis en realidad. Quizás el análisis respectivo únicamente del partido de ayer, en donde Ecuador sin duda no jugó un buen compromiso. Ecuador hizo uno de sus peores partidos a lo largo de esta eliminatoria, similar quizás al que se presentó ante Venezuela en su momento también de visitante. Pero yo creo que no debemos circunscribirnos únicamente a lo coyuntural y se debe resaltar lo que fue esta participación de la selección ecuatoriana de fútbol a lo largo de toda la eliminatoria. Y siempre es importante contextualizar y analizar cómo llegaba la selección a esta eliminatoria. Fíjate tú, Janet, que Ecuador no tenía técnico y recién el 26 de agosto del 2020 se nombra a Gustavo Alfaro como estratega. Y el 8 de octubre del mismo año, Ecuador ya debutaba ante la selección argentina en su primer partido oficial por las eliminatorias. El técnico Alfaro tuvo únicamente 2 entrenamientos. Hubo jugadores que incluso se conocieron con el entrenador en el avión, en el vuelo hacia Buenos Aires. Y a pesar de todas estas vicisitudes, a pesar de que incluso hubo conflictos dirigenciales, porque hubo problemas entre el presidente Francisco Egas y el entonces vicepresidente de la FEB, Jaime Estrada, de que Ecuador había pasado 6 meses con Jordi Cruyff, que no realizó un solo entrenamiento, que habíamos tenido una pésima Copa América con Hernán Darío El Bolillo Gómez y que Ecuador, esto es algo importantísimo, tiene el promedio de edad más bajo de la eliminatoria, con apenas 24 años, es decir, se hizo un recambio muy importante con los jugadores, logra clasificarse al Mundial en el tercer sitio por detrás de Brasil y Argentina respectivamente, teniendo un promedio de gol que es el segundo más favorable después de los brasileños. Todo esto que yo manifiesto es una invitación para que la gente, quizás que ayer con justa razón el aficionado es apasionado, el aficionado quería celebrar con una victoria, al aficionado no le gusta perder y menos de la forma que fue ayer el compromiso, haga este análisis y también pues valore lo que es una clasificación al cuarto mundial. Ayer como detalle, antes de este partido se hablaba de la eliminación de la selección italiana al mundial. Entonces pongo esto para que también nosotros hagamos un balance y digamos, bueno, si Italia se está quedando por segunda ocasión consecutiva fuera del mundial, Ecuador está yendo a esa cita para que valoremos y hagamos un análisis mucho más amplio. Así es, y no sé cuánto influye, bueno, tú has descrito, pero muy gráficamente este recorrido que ha tenido que hacer la selección ecuatoriana de fútbol para llegar finalmente a este momento en que clasifica al Mundial a pesar de todas las adversidades y de los problemas que ha tenido. Pero entonces, ¿dónde están esas ventajas? Tenemos un equipo joven, tenemos un equipo rápido, decían, no tan técnico, pero muy rápido, y pues que también viene mentalmente cambiado, ¿no? Y en eso no sé cuántos granitos de arena pone ahí el Independiente, que viene también con esta nueva modalidad y esta nueva forma de crear jugadores, mandando tantos jugadores al exterior, etcétera. Yo creo que es muy importante lo que tú manifiestas. Primero, resaltar que este es nuestro cuarto mundial en 20 años, un dato para nada menor. Únicamente no hemos ido a Sudáfrica y al Mundial de Rusia. Y al Mundial de Sudáfrica nos quedamos muy cerca con el técnico Sixto Bisuete. Pero lo que tú afirmas respecto del Independiente del Valle también hay que valorarlo. ¿Por qué? Porque el Independiente del Valle quizás toma las riendas de lo que en su momento hacía el Club Deportivo El Nacional, es decir, ser la cantera de futbolistas jóvenes que después sean traspasados al fútbol del exterior y que se logren consolidar en la selección ecuatoriana de fútbol. El Independiente del Valle con ese vicecampeonato de la Copa Libertadores, después el campeonato de la Copa Sudamericana y recientemente su título a nivel nacional con una estructura bastante joven, sin duda se ha ido convirtiendo en un modelo a seguir, un modelo muy interesante, un modelo exitoso que ha servido de la base de esta selección, pero no solo de esta selección de mayores, sino de la selección que en su momento ya se coronó como campeona sudamericana sub-20 y que fue
tercera en el Mundial. Ese proceso que lo dirigió un muy buen técnico como es Jorge Célico ahora en el Barcelona. Estos sin duda son factores que influyen y además hay algo muy importante que yo le destaco al técnico Alfaro y que él hacía énfasis previo a este compromiso. Cuando él llegó, había dado declaraciones la semana pasada, no hace mucho, a un medio español, decía, cuando yo llegué no había absolutamente nada, no teníamos información, no teníamos data, parecía que llegábamos a un lugar desierto, un poco parafraseando con las declaraciones que dio Alfaro, porque no había una estructura, porque el exentrenador no dirigió una sola vez, estuvo 6 meses dirigiendo virtualmente y las cosas estaban cuesta arriba. Sin embargo, dijo Alfaro, nosotros logramos conformar un grupo y este grupo después se vio reflejado en un equipo y este equipo plasmó no solo la identidad futbolística, sino sobre todo un compañerismo que se notaba a la interna del grupo. Y esto es muy complicado en una selección que había tenido problemas al interno, incluso disciplinarios, que había tenido problemas con determinados jugadores que quizás no quisieron vestir la camiseta y en esto también hizo énfasis el técnico Alfaro. Y me parece que estos puntos también abonaron para que la selección pueda conseguir esta clasificación y pueda sorprender, Janet, porque yo digo, hay que ser sinceros. Creo que la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, cuando empezó las eliminatorias, no nos imaginábamos, yo me incluyo, que la selección haya estado prácticamente clasificada a falta de 3 fechas. Creo que el proyecto, y así lo decía incluso la propia directiva, estaba para el Mundial del 2026. Sin embargo, en buena hora tenemos la clasificación al cuarto Mundial y eso hay que aprovecharlo. Y un gran reto, sin duda, para hacer el mejor papel que se pueda. Y allí es a donde voy, en mi ignorancia en materia futbolística, pero ¿cómo ves a la selección ecuatoriana frente a las otras selecciones que pertenecerán a su grupo, a su categoría, a su grupo, dentro de ya las clasificatorias dentro del Mundial? Bueno, hay que esperar primero el sorteo respectivo que se va a desarrollar el próximo 1 de abril desde las 11 horas de nuestro país. Esto va a ser en Doha. Ahí va a ser el Congreso de la FIFA y conoceremos ya cómo quedan repartida casi la totalidad de los grupos. Y digo casi la totalidad porque todavía faltará establecer qué pasa con las selecciones que tienen que jugar sus compromisos de repechaje. Este mundial se va a disputar entre el 18 de noviembre y el 21 de diciembre, algo también atípico, esto debido a las altas temperaturas en Qatar. Y ya cuando conozcamos a estos rivales, uno podrá ir haciendo el análisis respectivo de si nos vamos a enfrentar a los europeos, a los asiáticos, a equipos de la CONCACAF, al menos en primera ronda, porque en esta instancia no nos podemos enfrentar a un mismo equipo de una similar confederación, en el caso de la CONMEBOL. De todas maneras, yo creo que Ecuador, con este plantel bastante joven, al menos el objetivo, me imagino que está planteado desde la interna y que creo lo vamos a compartir la gran mayoría, respetando siempre otras opiniones, será igualar o superar lo que sucedió en Alemania 2006, es decir, pasar esos octavos de final y poder que Ecuador llegue a una instancia de cuartos de final. De todas maneras, hay que ser cautelosos, es un equipo joven, ayer nos demostraron que hay muchas cosas todavía por corregir, hay elementos que todavía me imagino rondan la cabeza del técnico Alfaro, uno de ellos que yo le he hablado muchísimo y es la falta de gol. Extrañamos a un Tim Delgado, extrañamos a un Carlos Tenorio, extrañamos también en su momento a un Felipe Caicedo que ya ha dicho públicamente que no quiere regresar a la selección y que por lo tanto ya no es alternativa, y extrañamos el buen momento de un Ener Valencia que no marca hace mucho tiempo. Creo que la ofensiva con un jugador como Michael Estrada, que a veces nos demuestra su talento, pero a veces también cae en un declive importante, es algo que hay que trabajar. A Ecuador le falta gol, la mayor cantidad de anotaciones y el fútbol que se ha gestado en gran medida han sido por sus extremos, por elementos muy jóvenes como Gonzalo Plata, el propio Ángel Mena, tenemos jugadores jóvenes también como Jeremy Sarmiento, entre otros que han ido cobijando a los atacantes, pero todavía me parece que hay un punto débil que se deberá ir trabajando. Hay tiempo, el técnico va a realizar varios partidos amistosos antes de la cita mundialista y ojalá podamos ir solventando este tipo de errores para, como te decía, poder al menos igualar o superar lo que sucedió en Alemania 2006. Ahora, el show del fútbol no termina aquí y oriéntame ahí. Entiendo que faltan algunos partidos. El próximo me parece que es con Argentina. Y pues los ánimos no deben bajar, ¿no? Como digo, el show no debe parar y la selección debe seguir dando lo mejor de sí para que podamos tener también estos respiros y sigamos enamorándonos de nuestra selección, ¿no?
Sí, sin duda, falta todavía un compromiso más que se va a disputar el próximo día martes desde las 18:30 en el Estadio Monumental de Guayaquil. Será con Casas Llenas, así lo autorizó ya el gobierno nacional. Eh, Ahí Argentina está ya clasificada, tiene además la presencia de Lionel Messi, nosotros también estamos clasificados. Y este partido, además de ser una fiesta en donde auguramos que se llene el estadio, por supuesto que se respeten todas las normas de bioseguridad, que se vive una verdadera fiesta, que se entienda así siempre el deporte, sin violencia, sin ningún tipo de altercado, le sirva sobre todo también al técnico para que sea uno de sus primeros partidos de preparación de cara al Mundial. Porque si bien ya está cristalizada la clasificación, ahora el técnico debe ir corrigiendo estos elementos que yo antes lo mencionaba, y este partido ante Argentina debe servir como un examen de lo que será medirse a selecciones que van a estar en un mundial. A un mundial llegan las mejores selecciones del mundo, y por lo tanto esta vara que va a imponer el equipo de Lionel Scaloni será bastante alta, pero determinante para ir trabajando, pensando ya de aquí en lo que se viene. Así que estaremos muy expectantes de lo que sucede el día martes. Auguro que haya casas llenas y que se viva una fiesta, y que además despidamos a la selección ecuatoriana de fútbol de la mejor manera, porque tengo entendido que este será el último compromiso que se disputará en nuestro país. De ahí el resto de los partidos se disputarán en otras localidades de cara a lo que será ya la convocatoria final para el Mundial. Perfecto, te agradezco muchísimo por este extraordinario y excelente análisis que, como dije, pues nos ayuda a terminar con un poquito el ánimo arriba en esta semana y pues seguir pensando que somos ecuatorianos, que valemos mucho, que le ponemos siempre lo mejor de nosotros a esos objetivos que tenemos, que no estamos y no dependemos, no podemos depender de un grupo de personas que piensan solamente en sus propios intereses, sino que tenemos esa fuerza, ese espíritu para salir adelante. En este momento la selección es una inspiración para todos. Si siendo jóvenes, inexpertos, con tantas dificultades logramos llegar en este momento al Mundial, pues unidos lo podemos lograr todo, todo lo que queremos. Así que me quiero quedar con ese mensaje. Gracias, querido amigo, te agradezco muchísimo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Daniel. Recojo cada una de tus palabras y únicamente siempre resaltar lo que digo. El deporte puede servir como un factor de transformación social muy positiva, y como tú decías, en este caso, para unir a todo un país. Ojalá todos los días jugar a la selección, o al menos recordáramos cómo nos unimos como país y acabemos con muchas polarizaciones quizás que nos hacen tanto daño, y todos pongamos el hombro, todos los buenos, para sacar adelante al país. Un abrazo, Daniel. Un abrazo, Eduardo Andino, y hasta un próximo encuentro en donde nos puedas ayudar pues a analizar estos detalles del fútbol.